Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un dispositivo que, la verdad, es una paradoja fascinante. Es increíblemente potente, pero a la vez un poco críptico de entender. Hablamos del Fuzzy Audio DS3, un pequeño aparato que vive justo en la mitad de dos mundos súper exigentes. El audio de alta fidelidad por un lado y el gaming competitivo por el otro. Exacto. Y antes que nada, un agradecimiento muy especial al equipo de Fuzzy Audio. Nos enviaron esta unidad para que pudiéramos hacerle un análisis a fondo y dar, pues, nuestra opinión honesta. Así es. Y la misión de hoy no es solo una reseña. Vamos a desarmar la ingeniería detrás de esta cajita de aluminio, vamos a descifrar su interfaz que, seamos honestos, puede ser un laberinto de luces y botones. Totalmente. Y vamos a aclarar un mito que lo persigue por todos los foros y al final responder, ¿para quién es realmente este aparato? Me parece perfecto, porque la historia de estos DACs portátiles, los dongles, es muy curiosa. Nacieron casi por necesidad, ¿no? Cuando los teléfonos empezaron a quitar el puerto de 3.5 milímetros. Por supuesto, pero lo que era un simple adaptador se convirtió en una carrera tecnológica en miniatura. Y el DS3 es el ejemplo perfecto de esa ambición. ¿Un híbrido para quien escucha música en alta resolución por la mañana? Y necesita una ventaja táctica en su PlayStation 5 por la noche. Ok, vamos a desempacarlo, como quien dice. Cuando lo tienes en la mano, se siente sólido, se siente premium. Sí, la construcción es muy buena. Pero en este mundo hay mucho marketing. ¿Qué hay realmente dentro del DS3 que justifique todo el revuelo? ¿Hay algo nuevo aquí? Es una pregunta excelente, porque la respuesta está en dos componentes clave que trabajan juntos. Empecemos por el corazón, el chip que convierte los datos digitales en sonido. El DAC. El DAC. En este caso, un ESS Sabre ES9039Q2M. Y sé que suena a código, pero es importante. Es la cuarta generación de una arquitectura muy respetada que se llama Hyperstream. Y en español simple, ¿qué significa esa nueva generación? Significa que se enfoca en dos cosas que antes eran un problema. Por un lado, la eficiencia energética, y por otro, y esto es clave, reduce drásticamente el piso de ruido. He oído ese término, piso de ruido, pero siempre pensé que era algo para ingenieros de sonido. ¿De verdad afecta a alguien escuchando música normal? Absolutamente. Y aquí es donde se nota la calidad. Si usas audífonos intraurales, los AIMs, que son súper sensibles, con un DAC de menor calidad, a veces escuchas un siseo, un zumbido muy, muy bajito en los silencios. Ah, claro. Con este chip, el fondo es negro, silencio total. Y esa limpieza permite que todos los microdetalles de la música salgan a la luz. Entendido. Es como tener un motor de Fórmula 1. No vas a usar toda la potencia, pero la que usas la entregas sin esfuerzo. Exacto. Y bueno, soporta formatos como DSD512, que es una locura de resolución. Nadie tiene música así. Pero demuestra la capacidad que tiene. Justo. Demuestra que puede reproducir lo que sí usamos con una pureza absoluta. Vale. Si el chip ESS es el corazón, ¿cuál es el cerebro que dirige todo esto? El cerebro es el microcontrolador XMOS XU316. Y su trabajo principal es gestionar la conexión USB de forma asíncrona. Asíncrona. Sí, o sea que ignora el reloj interno del teléfono o la computadora, que suele ser impreciso, y usa sus propios relojes de cristal de alta precisión para marcar el ritmo. Esto elimina casi por completo el jitter. ¿Qué es esa distorsión o falta de enfoque en el sonido, cierto? Exactamente. Pero ese chip XMOS tiene otro as bajo la manga, que es el gancho para los gamers. Totalmente. Esto es lo que lo diferencia. Es que es lo suficientemente potente para procesar audio espacial 7.1 a nivel de hardware. Y eso es vital, porque significa que funciona en consolas sin instalar nada. Nada. Lo conectas a tu PlayStation 5 o tu Nintendo Switch y el propio dongle hace toda la magia del sonido envolvente. Y todo esto viene en ese chasis de aluminio con la ventanita Skylight. Ahora, un tema que sale en todas partes. ¿Se calienta? Sí. La primera vez que lo usé una hora y lo toqué, pensé que algo andaba mal. Es una reacción súper común, pero es una excelente señal. ¿En serio? Sí, porque ese chasis de aluminio cumple dos funciones. Primero, protege los circuitos de interferencias del teléfono y segundo, es un disipador de calor pasivo.
El calor que sientes es la energía que le está quitando a los chips para que trabajen bien. Ah, mira. O sea que si está caliente, está funcionando como debe. Exacto. Si estuviera frío, entonces preocúpate. Hablemos de la interfaz, porque aquí es donde para mí esto pasó de interesante a frustrante. Al principio, Sí, es el primer muro con el que uno se topa. no hay pantalla. Solo 2 botones y un LED que cambia de color. Y tengo que admitir, cuando lo conecté a mi Switch la primera vez, no pasó nada. Nada. Nada de nada. Silencio. Casi lo guardo pensando que estaba defectuoso. Hablemos de este ritual secreto que hay que hacer. Es, sin duda, el mayor obstáculo y seguro la principal causa de devoluciones. La clave es entender los modos USB. Tiene 2, UAC 2.0 y UAC 1.0. ¿Ok? Por defecto, arranca en UAC 2.0, el modo moderno de alta resolución para PC y móviles. El LED se pone en rojo. Pero ese es el modo que las consolas no entienden. Correcto. Consolas como la PS5 o la Switch solo son compatibles con el estándar más antiguo, UAC 1.0. Y aquí viene el truco. Aquí viene el truco que no está claro en la caja. Para activar el modo de compatibilidad, tienes que mantener presionado uno de los botones de volumen mientras conectas el cable USB. Ahí está la clave. El LED se enciende en amarillo y listo, ya está en modo consola. Es un paso simple, pero para nada intuitivo. Totalmente. Fue un momento de ¡ajá! Ahora, una vez que estás en modo gaming, en amarillo, la cosa se vuelve más colorida. Sí, Si presionas 2 botones, el LED cambia a azul, a púrpura. ¿Qué está pasando? Yo pensé que era un ecualizador. es una suposición lógica, pero no es así. Y es otro punto de confusión. Los colores no son bandas de EQ, son modos de procesamiento de señal digital, o DSP, que ya vienen predefinidos. Ok, vamos a desglosarlos. Amarillo es la base. Amarillo es el modo sin efecto. Es la señal estéreo pura sin alterar, ideal para escuchar música o para juegos donde quieres el sonido tal cual lo diseñaron. Entendido. Ahora el azul, el modo FPS. Esto suena a marketing. ¿Realmente sirve de algo? Es una duda válida, porque muchos modos gaming son un desastre. Pero aquí el procesamiento es inteligente. Aplica una curva de EQ muy específica, baja los graves de las explosiones, que pueden tapar todo, y realza un rango muy concreto de los medios altos, entre 2 y 8 kHz. ¿Y qué sonidos viven en ese rango? Los sonidos críticos, los pasos de un enemigo, el sonido de una recarga a la vuelta de la esquina. Ah, entiendo. O sea, te da información táctica. Exacto. En un juego como Valorant, de repente escuchas cosas que antes se perdían en el caos. Es una herramienta competitiva, no es para música, la arruina. Queda claro. Y el último modo, el púrpura. El púrpura activa el Audio Espacial 7.1. Aquí el chip XMOS crea una escena sonora mucho más amplia, más envolvente. Es increíble para juegos de mundo abierto como Cyberpunk o para ver películas. El sonido parece venir de fuera de tus audífonos. Pero pierdes algo a cambio, imagino. Sí, pierdes un poco de la precisión milimétrica del modo FPS. Es una elección, inmersión o competitividad. Bien. Ahora tenemos que hablar de un fantasma que persigue este dispositivo. El mito del ecualizador paramétrico, o PEQ. Sí, el famoso PQ. Hay hilos enteros en Reddit de gente que jura que hay una interfaz web secreta para ajustar el sonido. Aclaremos esto de una vez. Hay que ser muy directos. El Fosi Audio DS3 no tiene, a día de hoy, ninguna interfaz de ecualizador que el usuario pueda controlar. Ni web, ni aplicación, ni nada. Nada, no existe. Entonces, ¿de dónde sale esta idea? No puede ser un invento de la nada. El origen de la confusión es técnico. El hardware, ese chip XMOS del que hablamos, tiene la capacidad teórica de soportarlo. El chip es tan potente que podría manejar un PEQ sin problemas. Ah, o sea, la gente ve la capacidad del hardware y asume que la función está ahí, escondida. Justo. Pero que el motor sea potente no significa que el software para controlarlo esté instalado. Entiendo. Fosi Audio no implementó esa parte. Exacto. Por la razón que sea, no lo hicieron. Los únicos modos de EQ son los 3 presets fijos que ya mencionamos: amarillo, azul y púrpura. Y no se pueden editar. ¿Qué significa esto para alguien que quiere, por ejemplo, bajarle un poco los agudos a sus audífonos?
Significa que la ecualización la tienes que hacer en la fuente, en tu PC con un software como Equalizer APO. ¿O en Android con alguna aplicación? Correcto, como Wavelet. El DS3 recibirá esa señal ya ecualizada y la amplificará con toda su calidad, pero no puede guardar curvas de ecualización personalizadas. Ok, hemos hablado del hardware, la interfaz, los mitos, pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Cómo suena? ¿Es un sonido que emociona o solo impresiona técnicamente? Esa es la pregunta clave. La firma sónica del DS3 es lo que se conoce como neutro brillante. Es muy típico de los chips ESS modernos. Su filosofía no es añadir calidez, sino revelar. Revelar. Sí, prioriza la claridad y el detalle por encima de todo. Los graves son súper tensos y rápidos, los medios transparentes y los agudos muy extendidos. Lo que significa que si una canción está mal grabada, te lo va a echar en cara. No te lo va a perdonar, es implacable. No es un DAC que te da un abrazo cálido, es uno que enciende todas las luces para que veas hasta el polvo. Interesante. ¿Y qué dice la comunidad? La gente que lo usa a diario. Es fascinante porque se divide en dos tribus muy claras. A ver, ¿quiénes son? Por un lado, los audiófilos puros. Para ellos, la ficha técnica es increíble. Un chip ES9390Q2M a este precio es una ganga. Alaban su potencia para mover auriculares exigentes. Su queja principal, y es unánime, es la falta del ecualizador. Sienten que es un potencial desperdiciado. La tribu del control total. ¿Y la segunda? La segunda son los gamers y el usuario más general. Para ellos, la gran victoria es la compatibilidad con consolas, una vez que descubren el truco. Las opiniones sobre el modo FPS están divididas, pero valoran tener la opción, y el comentario recurrente es que se calienta mucho. ¿Y si lo ponemos a pelear contra sus rivales? Por ejemplo, contra su hermano pequeño, el Fosi Audio DS2. Son como el día y la noche. El DS3, con su chip ESS, es analítico, técnico, casi quirúrgico. El DS2, con chip Cirrus Logic, es más cálido, más musical, más relajado. O sea, el DS3 es para analizar la música, el DS2 para disfrutarla. Es una buena forma de verlo, sí. El DS3 es el máster de estudio. El DS2 es como escuchar un vinilo. ¿Y contra un rival de otra marca, como el Moondrop Dawn Pro? Frente al Dawn Pro, la construcción del DS3 es mucho más robusta. Y en sonido, el Dawn Pro se parece más al DS2. También usa chips Cirrus Logic, es más suave. El DS3 es para quien busca un sonido con más energía, más ataque. Ok, creo que tenemos una imagen muy clara. Si alguien nos escucha y tiene el DS3 en el carrito de la compra, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son las razones para darle al botón de comprar sin dudarlo? Primero, el rendimiento sónico puro. La claridad y el detalle son excepcionales para su precio. Segundo, la versatilidad. Ser un DAC de alta resolución en PC y un procesador para gaming en consola es su gran punto. Tercero, la potencia. Con 220 milivatios mueve casi cualquier audífono. Y cuarto, la construcción, que es un pequeño tanque. Potencia, versatilidad, construcción y sonido detallado. Ahora, los puntos que podrían hacer que alguien se arrepienta. El principal, la ausencia de un ecualizador personalizable. Si te encanta ajustar el sonido, este no es para ti. La interfaz tampoco es para todos, ¿verdad? No, para nada. Requiere aprenderse los códigos de luces. Hay una curva de aprendizaje. Y se calienta. Se calienta notablemente. Y por último, para un iPhone necesitas un adaptador extra, lo que suma un costo. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el veredicto? ¿Quién es el dueño ideal del Fosi Audio DS3? El dueño ideal es una persona que divide su tiempo casi por igual entre escuchar música de forma crítica y jugar videojuegos en PC o consolas. Es para quien valora un hardware de primera por encima de la personalización por software. Si quieres transformar el audio de tu Switch o tu PS5 y tener un DAC de gran calidad para el móvil, es posiblemente la mejor opción en su rango de precios. En conclusión, el Fosi Audio DS3 es un aparato súper ambicioso y logra en gran medida unir esos dos mundos. Sí, con una ingeniería impresionante. Su poder es innegable, aunque bueno, dominarlo requiere un poco de estudio.
Y esto nos deja con una pregunta interesante que va más allá de este dispositivo, ¿no? A ver, A medida que el hardware se vuelve increíblemente potente y pequeño, ¿dónde queda la responsabilidad de hacer que ese poder sea accesible? ¿Es suficiente con tener un motor de primera si el panel de control es tan críptico que requiere un manual para descifrarlo? una reflexión muy potente para cerrar. Nos encantaría saber su experiencia. La conversación, como siempre, sigue en los comentarios. Agradecemos mucho que nos acompañen, y si esto les aporta valor, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo. ¡Hasta la próxima!